Bueno, buenas noches, mi nombre es Erika Calderón, actualmente en tercer semestre de licenciatura en educación infantil. En este momento vamos a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante y las implicaciones que estos han traído a nuestra sociedad actual. Bueno, inicialmente en el texto que comprendí y leí, podemos ver que el desarrollo de las personas y de la economía, tanto en los países de acá de Suramérica o los países del sur y los países del norte, están determinados por ciertas estructuras desarrolladas o subdesarrolladas, como lo llaman ellos mismos, todo con el fin de que lleguemos a la modernización. Pero dentro de esos puntos de modernización se ven y se llevan a cabo algunos procesos desde los siglos pasados, donde el ser humano y todas las de pronto las riquezas o de pronto todos los recursos que de pronto tenemos, sea en este país o sean en otros, han permitido que todo eso se vaya desenvolviendo de una manera que de pronto no es muy agradable o satisfactoria en estos momentos en la actualidad. Inicialmente nos hablan sobre la idea liberal, que es lo que de pronto actualmente estamos viviendo, que es tener una vida actual llena de pronto de cosas que vienen a dañar de pronto nuestros mismos recursos y nuestra forma de desarrollarnos como seres humanos. Dice en el texto que en la vida actual, para ser de pronto países desarrollados, debemos capitalizarnos, y capitalizarnos se refiere como a la parte física o monetaria de un país. De pronto no ven los recursos como algo significante, sino que de pronto se basan en las doctrinas o en las implementaciones que vienen de parte de afuera. Vamos a hablar sobre 3 hitos históricos que comprendí en medio de la lectura. Uno de ellos es la división del mundo, que más o menos ocurrió entre el siglo XVI, en donde habla de la metrópolis y las colonias. Entonces ahí habla sobre los países civilizados, que en pocas palabras son los países que estaban en un proceso de desarrollo, o ya sí como tal de desarrollo, que de pronto impulsaban a que los países bárbaros, que en pocas palabras son los países invasores, los países que iban a migrar, que se la pasaban migrando de un país a otro, o que iban acabando los recursos de los países civilizados. Esa era o esa época, ese siglo, esos siglos marcaron de pronto una parte de la forma en que cómo querían de pronto dominar o llevar a cabo su sistema de desarrollo. Cabe decir que el desarrollo, tanto en el ser humano como en todas las personas, en todos los seres humanos, en todos los seres vivos, es algo que es progresivo y que tiene que irse desarrollando. Estamos diseñados para desarrollarnos cada día más, pero algunas personas o algunas tendencias, algunas formas que de pronto han querido implementar, ha divergizado todas estas formas de desarrollo. La otra es el imperialismo, que más o menos ocurrió entre el siglo XIX y el siglo XX, donde muestra una relación entre los países que generalmente es en forma de imperio. Entonces son los países que vienen desarrollados a subordinar a los otros países que en ese momento no se encuentran desarrollados. En ese caso podríamos hablar de Colombia, que es uno de los países que han venido a de pronto a implementar una subordinación con estrategias, con puntos de vista que de pronto no se llevan a cabo porque ellos lo llevan a acabar con los recursos y capitalizar siempre en pro de conseguir dinero.
de conseguir recursos, de conseguir ganancia, de que el sector privado sea el que obtiene ganancias. Y la otra es el neoliberalismo, que es el siglo actual en el que estamos y la era actual. El neoliberalismo habla sobre la liberación total de la economía, donde se habla del tratado de libre comercio, de todas las cosas que se están viendo hoy en día, que podemos llevar y traer los recursos, pero no son pagos. Entonces, digamos, utilizan todos los recursos que nosotros tenemos porque finalmente no hemos sabido aprovecharlos. Tenemos demasiados recursos como lo es el agua, la fauna, la flora, todos esos recursos que hemos podido utilizar, pero no los han quitado y los llevan, los comercializan y finalmente nos los vuelven a vender a nosotros como otra forma más cara o con una envoltura o con un empaque, como lo muestra en el video de la abuela Grillo. En ese video donde nos muestra que nosotros debemos de utilizar nuestros recursos para poder surgir y para podernos desarrollar. También ahí en la lectura habla sobre el Tratado de Versalles, que es como la parte inicial de todo lo que empieza a ser como el proceso de desarrollo, y todo quiere ser un proceso de desarrollo en la vida actual. Trae muchas implicaciones, trae demasiadas implicaciones, porque están explotando nuestros propios recursos, los llevan y los vuelven a traer y nos los venden un poco más caros, sabiendo que tenemos esos recursos bases para poder de pronto ser un país desarrollado. De pronto nosotros en el contexto de pronto de vernos desarrollados en la parte capital, como la pintan, como la muestran, es una de las estrategias que utilizan para que nosotros caigamos como en esa ruleta y no podamos explotar nuestros mismos recursos. Tenemos demasiados recursos, tenemos demasiado potencial. Creo que en cada uno de nosotros está, uno, cuidar nuestros recursos, que en este caso son todos los medios naturales, toda la parte de la flora, de la fauna, del medio ambiente, y no hemos sabido aprovechar esos recursos porque simplemente nos basamos por lo menos en la contaminación ambiental. Eso es uno de los factores que nos ha afectado demasiado, que hemos sabido desaprovechar, porque por falta de información, por falta de cultura, por falta de estudio, por falta de comprensión, por falta de entender, y porque nos han venido con un sistema de desarrollo que finalmente no necesitamos. Somos autónomos, podemos ser autónomos de nuestro propio desarrollo y sé que podríamos llegar muy lejos. Con el video de la abuela Grillo, creo que quedan pocas palabras para poder de pronto decir sobre todas las cosas que de pronto el mismo gobierno, las mismas estrategias que traen para desarrollar la subordinación, nos quitan esos privilegios, ese tipo de desarrollo que nosotros tenemos. Entonces creo que cabe decir que es importante que como seres humanos, que como personas que vivimos en este país, que somos considerados un país que no está sino en vía de desarrollo, pero no somos ni subdesarrollados ni desarrollados. Somos un país que está apenas en despegue, pero que nosotros podemos llegar muy lejos con todas las cosas que tenemos, con todos los recursos, utilizando todas las estrategias, todos los recursos, y teniendo en cuenta que podemos llegar muy lejos, que podemos intervenir, así sea con algo muy poco, pero en conjunto podemos llegar muy lejos. Entonces pues es como los hitos históricos. Creo que gran parte de eso ha sido como dejar que otros países vengan al nuestro para acabar los recursos que tenemos, porque finalmente tenemos muchos recursos que podemos aprovechar, pero desafortunadamente no los utilizamos a favor de nosotros. Entonces pues queda claro el tema. Espero que también quede clara las ideas que de pronto comprendí en esta actividad, y muchas gracias.